a ver un codo. Lo más común que ustedes se van a encontrar por lo que pidan una resonancia de codo va a ser por la famosa epicondilitis. Esta es una imagen de gradiente que lo notan muy bien por el trabeculado óseo que se identifica, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en el epicóndilo que se encuentra hacia el radio, que si nosotros ponemos a un paciente en posición anatómica sería el lateral, podemos ver que la inserción está totalmente hiperintensa. ¿Ya? O sea que esto está claramente patológico. Y si nos vamos al contralateral, igual ahí se alcanza a ver un poquito que está edematoso, no tanto como este, pero sí igual tiene una importante inflamación. Y en general esta imagen, como ven, igual es feíta, sobre todo hacia los costados. Tiene estos artefactos que se generan más que nada por los vasos. Si se fijan, de hecho estos de acá son exactamente la misma forma de este vaso. Estos son artefactos de ghosting que se llaman, que es netamente producido por flujo pulsátil, en este caso de los vasos. ¿Ya? Lo mismo para este lado de este vaso. Esperen un poquito. Si nos vamos al T1, también vamos a ver este mismo artefacto. Mientras más grande sea el vaso, más se va a notar ese artefacto. Lo importante es que no quede dentro de la imagen en sí, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos la misma correlación edematosa, ¿cierto? Acá podemos distinguir mucho mejor. Y la verdad, para eso nomás nos serviría el T1 y en el caso de que hubiese una fractura también se pudiese evaluar, ¿ya? Pero normalmente en codos que sí pueden existir fracturas, mayormente de la cúpula radial, no son tan frecuentes como si lo son las epicondilitis, ¿ya? Acá en este extremo, si se fijan, en comparación con el otro lado, hay defecto de saturación de la grasa. Esto pasa, como les comentaba, cuando la estructura queda muy al borde de la camilla, que es donde por lo general hay más inhomogeneidad del campo, se producen esos defectos de saturación. ¿Ya? Que hay que tener mucho ojo porque eso pudiese llegar incluso a la parte del hueso. Que si el defecto de saturación es mucho, puede provocar confusión en el diagnóstico de la imagen. Que hay que tener harto ojo ahí. Acá nuevamente podemos correlacionar con las imágenes anteriores, que está bastante edematoso la zona de la inserción en el epicóndilo, ¿cierto? Una gran presencia del líquido. Acá también, sobre todo hacia la zona del radio, tenemos un poco de líquido. Ese no es el líquido normal que se supone uno debiese encontrar, igual está levemente aumentado. Ya que puede ser producto de la misma epicondilitis, en verdad. Donde ahí probablemente esta zona le duele al paciente. Se tienden a forzar movimientos que generan en este caso el líquido.
En una vista axial, acá igual tenemos este artefacto que les comentaba que es pulsátil, que se genera por los vasos que puedan existir, que mientras no alteren lo que está por dentro, no hay problema. Ya se complica cuando se mete en sí en la imagen propiamente tal que uno quiere evaluar. Acá miren también. Todo eso es ghosting. Y acá, miren, ¿se fijan? Son como pequeñas proyecciones del mismo vaso que uno veía, que van en general en la dirección de la fase. Ya, o sea que si la fase en este caso es AP, o sea, de adelante hacia atrás, el ghosting se va a propagar en esa fase, o sea, en esa dirección. ¿Ya? Y acá la idea es que vayamos a ver dónde está el radio, ¿cierto? Que ahí es donde teníamos la epicondilitis feita. Acá la vemos igual que está bastante engrosado, ¿cierto? Y no está negro como debiese estar cuando se prolonga hacia abajo el ligamento. ¿Ven? Hacia arriba. Entonces en este corte ya empezamos a notar lo que está como más plomito, ¿cierto? Y ya hacia arriba lo vemos totalmente blanco. En comparación con su contralateral que a pesar de que está levemente engrosado, igual mantiene su señal hipointensa. Acá miren nuevamente el defecto de saturación en comparación con su otro lado, que ya para otros cortes se corrige. Eso por lo general pasa porque este es el último corte de la zona de superior del húmero. Y hacia abajo se va corrigiendo, aparece de nuevo en las zonas que se proyecta más hacia lateral el codo. Acá podemos evidenciar el líquido que existía. Acá nuevamente podemos ver engrosada la inserción en comparación con el contralateral, que si bien es cierto sí está engrosada y un poquito de hematosa, no como su contralateral, que está totalmente patológico, ¿cierto? Y, ay, perdón, y eso sería. No hay otros hallazgos, la verdad, que sean relevantes en este caso. Y acá si se fija en el ghosting igual se aprecia, pero no tan fuerte como en el T1, porque en este caso el FOB, si se fijan, está bastante acotado a la estructura en sí. Entonces no le da lugar a que se pueda expresar tanto como en el T1, que había más espacio entre la estructura y el FOB. ¿Ya? Entonces eso igual puede ayudar un poquito a disminuir este artefacto del ghosting. Y finalmente un T2 sagital, aquí podemos ver el líquido, ¿cierto? Ahí podemos ver una inserción, claramente. Y acá vemos la otra, que si se fijan, la que estaba hacia radial, efectivamente está engrosada en el T2, que es el que nos va a corregir la sobreestimación por ángulo mágico. Igual vemos que tiene zonas hiperintensas, ¿ya?
Así que tan alaraco las otras secuencias no eran. Está bastante bien correlacionado con lo anterior. Y eso sería con respecto al codo, ¿ya? En sí el codo es un examen que, bueno, si es que uno tuviese una bobina dedicada, se evitarían muchísimos artefactos, la verdad, pero como no es nuestro caso, la mayoría lo hacemos todo con la Flexi, entonces ahí se nos complica un poco la cosa. Y por supuesto que mientras más grande sea el paciente, más va a costar la posición en sí, dejarlo al isocentro para evitar defectos de saturación. Ya, en el peor de los casos, si es que realmente no se puede, no se puede nomás. ¿Ya? Esta es una muñeca, que si se fijan, esta es la secuencia del tiro de gradiente, que vamos avanzando. Acá, como les digo, en un corte, para nosotros ver que una muñeca esté bien adquirida, debiesen verse los 3 metacarpos centrales con el carpo y la articulación de la muñeca en sí. ¿Ya? Y si vamos avanzando, acá nos encontramos con una importante masa. Y si analizamos la masa en el gradiente, vemos que tiene zonas hipointensas con caída de señal. Caída de señal, digo con certeza caída porque es negro, no es plomito como estas zonas de por acá, no, estos bordes son negros, ya, o sea, hay caída de señal. Y es, por lo demás es bastante irregular, ¿cierto? ¿Qué nos provoca las caídas de señales en los gradientes? Serían las calcificaciones o el sangrado crónico, ¿cierto? Cualquiera de los dos, en este caso, es mala señal. Sumado a los contornos irregulares también, por ningún lado se ve como un buen panorama. De hecho, acá en el T1, si bien es cierto, ustedes acá pueden ver los ligamentos, ¿cierto?, negritos, y acá vemos que la masa desplaza incluso un ligamento. Eso es probablemente lo que le debe estar doliendo al paciente. ¿Se fijan? Cómo lo desplaza hacia afuera. Y después en el T1 no hay nada más que consignar, la verdad. Entonces se fijan que el T1 es muy bueno para poder evaluar bien la anatomía, que esto en el gradiente pasaba desapercibido debido a los componentes de señal, igual que tenía en este caso, que es un sarcoma. El T1 nos evidencia bien las estructuras anatómicas que están comprometidas en la lesión. Acá, si nos vamos al de PFAT-SAT, desde atrás hacia adelante, y quiero que se graben bien esta imagen, porque después voy a cambiarlo al T2 STIR y van a ver que tienen muy poca diferencia realmente. Vamos avanzando. Miren, acá en esta esquina se pueden ver defectos de saturación, que la verdad, por mucho que uno posicione al paciente en el centro de la camilla, eh, si no se tiene una bobina dedicada, es muy difícil eliminar por completo los defectos de saturación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también. Acá volvemos a ver la masita, que se ve relativamente isointensa. Vemos también el desplazamiento acá del ligamento.
En verdad yo creo que eso es lo que le debe doler, más que el bulto en sí. Profe, ¿Mm? la consulta, ¿estos artefactos de saturación tienen que ser mencionados en un informe o radiólogo los da por ¿cómo se llama? Eh, no sé si me Lo que explico. pasa es que sí, sí, te entiendo. Los artefactos de saturación se nota que son eso. Entonces, si es que son poquitos, como en este caso, que no te interfieren, sobre todo que no estén hacia el lado de la patología de interés, que estén hacia el otro lado, la verdad no te deberían presentar ningún problema, ¿ya? Y por lo tanto se obvian en el informe. Y en el extremo caso de que el artefacto de saturación sea pésimo, sí, pero ya malísimo, te lo mandan a recitar de una, eso ni siquiera es informable, ¿ya? Así que en el caso de que realmente esté pésimamente adquirido el examen, con mucho artefacto de saturación, que les voy a mostrar un ejemplo de eso, de hecho, eh, no, eso no se informa, te lo mandan a recitar. Y no se describe en el informe, puesto que es afortunadamente un artefacto muy identificable. Acá si se fijan, este es el T2 STIR. Se dan cuenta que es muy parecido al de PFATSA, pero muy parecido. La única diferencia que ustedes pudiesen encontrar notable son las superficies articulares, como se ven en el DP versus como se ven en el STIR. ¿Ya? Pero aparte de eso, a simple vista, no hay como mucha gran diferenciación propiamente tal. Y la lesión la vemos hiperintensa en un STIR, entonces podemos decir que eso tiene mayormente componente líquido más que graso. Hay partes que se saturan, sí, ahí puede haber un contenido graso, o sea, ya tenemos que la lesión tiene calcificaciones o hemorragias, a ciencia cierta no lo podemos saber bien. Tiene bordes irregulares, en sí su composición es heterogénea, entonces eso por todos lados dice que es algo muy malo, ¿ya? Que como les digo, en este caso era un sarcoma. En el sagital, que en este caso es un T2, miren, ahí podemos ver el desplazamiento, ¿cierto?, del ligamento y podemos ver también, evidenciar mejor la composición que tiene la masa, que se ve bastante heterogénea. Tiene zonas más hiperintensa, zona hipointensa. Se pueden evidenciar incluso algunos vasitos entre medio que dan estos vacíos de señal. Entonces, eso nos indica por todos lados que está pésimo el pronóstico. Y acá un sagital que cumple el mismo criterio, la verdad, para una radiografía de muñeca, para nosotros ver que esté derechito es que se vea eh, el semilunar, ¿cierto? Bien como semilunar, no deforme. Ya en este caso que lo podamos apreciar completo en un corte, por lo menos. Y en los axiales, si nos vamos hacia abajo, acá nos aparece la masa, ¿cierto? Que de hecho en el axial podemos corroborar que está in situ, por decirlo así, que no tiene infiltración hacia otras estructuras de la muñeca. Acá podemos ver igual que hay un poquito de edema tumoral,
Eso la verdad es bien bastante propio de los tumores en sí, ¿cierto? Por la compresión que empiezan a realizar a los tejidos adyacentes, es normal evidenciar edema que proviene de la patología en sí, ¿ya? Y bueno, acá tiene la vasculatura entre medio, unos vasitos, y si nosotros avanzamos los podemos seguir. Ya eso nos indica que son vasos, que ustedes pueden seguir un trayecto lineal, ¿cierto? Por la estructura. Esto como es un tumor, por supuesto que hay que hacerle el contraste. Entonces nosotros administramos esta máscara, que es un T1-FATSAT en el fondo. Si se fijan acá hay un poquito de defecto de saturación. Y acá nosotros vemos en la zona del tumor que no hay ninguna hipercaptación. O sea, perdón, ninguna hiperintensidad en sí. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que comparar a ver qué sucede cuando se administra contraste. Que por supuesto capta bastante. ¿Ya? Miren, acá aparece de nuevo el ghosting, que como les digo siempre va a ser la dirección de la fase en la que se adquiere la imagen. Se fijan, o sea, la lección claramente captó contraste. Un coronal de 1 FATSAT con contraste. Podemos ver la captación, ¿cierto?, de la masita. Y finalmente en sagital, acá tenemos la masita también, ¿cierto? Ahora, lo que yo les explicaba anteriormente, que la finalidad de tener una máscara, con qué compararlo visualmente con una imagen con contraste, esa es su primera utilidad, sí, pero también se puede realizar una sustracción de la imagen. Se ve bastante fea. Si no es una imagen anatómica, es solamente para conservar lo que tuvo captación de contraste y el resto de tejido sustraerlo, tanto los huesos, los músculos, ¿ya? Acá la grasa por defecto de saturación no se sustrae bien, pero todo lo demás, si se fijan, está negro. Y acá podemos evidenciar la zona de captación de contraste únicamente. Miren, y acá igual hay artefactos de sustracción, que esto se puede deber porque quizás justo en este momento el paciente tendió a mover un poco la mano. Entonces, la sustracción en sí, si el paciente se mueve entre una versus la otra, pasa esto. Hay como un doble reborde en este caso de los huesos. ¿Ya? Por eso la idea es que el paciente no se mueva para nada en la primera adquisición, que es la máscara, versus la con contraste. ¿Ya? En estos casos lo ideal es dejar al paciente puesto con una vía, una bránula, ¿cierto? Y no moverlo o moverlo lo menos posible al momento de pasar el contraste. Y pues nosotros dejamos todo listo, cosa de cuando sea el contraste llegar, inyectar y no mover nada de nada al paciente. ¿Ya? Pero aún así cuando uno tiende a sacar la camilla, a veces los pacientes como que se mueven un poquito y creen que dejaron la muñeca en la misma posición, pero la verdad es que no. ¿Ya? Y esto te evidencia al tiro que no fue así.
Y acá, por ejemplo, hacia inferior podemos ver que la grasa fue saturada como corresponde, mientras que por superior no se sustrae tanto. Que eso, como les digo, igual es tema de qué tan al isocentro queda. Al ser posiciones que igual quedan al lado del cuerpo, por mucho que uno intente correrlas hacia adentro, tampoco van a quedar en el isocentro perfectamente. Entonces pasan estos defectos de saturación. Pero que en este caso a la patología la verdad es que no le afecta porque está al lado opuesto donde sí hay saturación como corresponde. Entonces acá el artefacto de saturación es perfectamente identificable y no genera grandes problemas al momento de... Y acá les voy a mostrar un examen que quedó pésimamente tomado por el tema de la saturación. ¿Ya? Este es un T1. Si se fijan, igual muy bien posicionado no quedó. Ya está feito. Ahí se alcanza a ver una lesión hipointensa con pérdida de señal. Y aparte de eso no vemos nada más, por lo menos en el T1. O sea, este examen, si se fijan, aparte de que van a ver después que está mal saturado, también está mal centrado porque tenemos mucho radio y cúbito, tenemos cortadas las cabezas de los metacarpos y tampoco está como debiese verse como yo les enseñé. Tienen que haber 3 metacarpos centrales con el carpo completo y la articulación de la muñeca en el mismo corte. Acá eso no se cumple. ¿Ya? O sea, el paciente igual está mal posicionado aparte. De hecho, se ve que los cortes coronales fueron adquiridos como muy inclinados hacia un lado porque tenemos mucho de esta parte que es como la parte gruesa donde está el pulgar, hacia adelante los músculos y acá nada, pura grasa. Ahora si nos vamos al DP FAT-SAT, que hacia acá sí viene saturación como corresponde, ¿cierto? Pero si nos vamos hacia adelante, miren el hueso acá, el quinto metacarpiano, la grasa, acá al centro, miren el carpo, acá el cúbito, pésimo. ¿Ya? Eso es lo que no debe pasar. Acá se nota demasiado el defecto de saturación de la grasa y se mete en la imagen propiamente tal que uno desea evaluar. Y por ejemplo, el semilunar, acá se alcanza a ver la hipointensidad que se veía en el T1, no es evaluable porque también se ven las hiperintensidades del efecto de saturación de la grasa. Entonces esta imagen diagnóstica no es, ¿ya? Acá el T2-FAT-SAT exactamente lo mismo. De hecho, la saturación, eh, al contrario de lo que pasaba acá en el DP, que acá hacia el radio, igual se veía un poquito más piola el efecto, aunque se nota igual, en el T2-FAT-SAT es pésimo, se nota mucho más. ¿Ya? El carpo igual, horrible. El cúbito, pésimo. La grasa acá, nada saturada. Miren las zonas distales de los metacarpos también. Ya, es como que todo, no, malo. Y acá podemos notar el defecto también, ¿cierto? Que veíamos al principio, pero no sirve. Porque también se ve afectado por el defecto de saturación de la grasa, entonces no es una imagen que sirva de evaluación diagnóstica. ¿Ya? Acá en el T1, igual
no quedó como chueco, porque si se fijaba en la muñeca anterior uno intenta dejarlo así como bonito, presentable. Acá está como quedó en verdad. No, como que hubo cero esfuerzo por intentar dejarlo eh, presentable visiblemente, ¿ya? Y bueno, acá el T1, por ser el T1, no, no se le ve defecto de saturación de la grasa, ¿ya? Porque este T1 es para ver la grasa hiperintensa, ¿cierto? Y no la estamos saturando tampoco. Pero si nos vamos al T2 Fat Sat, vemos que acá se mete efectivamente los huesos, acá hay cero saturación, incluso adentro, que se supone que es lo que nos importa evaluar. ¿Se fijan? Ya acá, horrible, pésimo. Entonces, esto es un examen que no es evaluable, pero para nada. Acá un DP sagital, miren. Podemos ver que el semilunar tiene una deformación en su arquitectura. Y aparte de eso, no podríamos decir nada más con respecto al semilunar en esta secuencia. Entonces, en este caso, ¿qué hizo el radiólogo? Dijo, está horrible, literal con esas palabras. Pero en la parte tampoco sé qué más le habrá dicho al colega, la verdad, pero eh, lógicamente pidió recitarlo y se agregaron estas secuencias que fueron las que solicitó y aprovecho de mostrarles un DP que sin saturación de la grasa, que si se fijan es muy parecido al T1 como les contaba, es por esto que los DP musculoesqueléticos se usan con FATSAT. Acá ya se hizo la corrección de posicionamiento, que no se corten las cabezas del metacarpo, ¿cierto? Y a pesar de que no se pueden ver los tres metacarpos, podemos distinguir el carpo con la articulación de la muñeca, por lo menos en el mismo corte, ya que es lo que interesa ver. Y acá se puede ver la lesión igual que hay en el semilunar, que en este caso les adelanto es una necrosis del semilunar que se le llama Kienbock, ¿ya? Acá vemos un STIR que en sí de señal no es tan bonito, es un poquito más ruidoso, pero si se fijan, este ya quedó saturado como corresponde. Ya no tiene defecto de saturación por ningún lado. Y acá podemos ver las hiperintensidades que las necrosis tienden a verse hiperintensas en T2 e hipointensas en T1. Ya acá hay un estiraxial igual, no tiene defecto de saturación de la grasa. En la zona del semilunar vemos la hiperintensidad, ¿cierto? Esto aplica para todas las necrosis, la verdad. Todas las necrosis se van a ver hiperintensas en T2 porque hay un proceso de rotura de membrana que genera edema, que eso es lo que nosotros vemos hiperintenso, ¿ya? Y en T1 se van a ver hipointensas, por supuesto, por el tema de que eh, hay muerte del tejido. Y cuando se administra contraste, que es por esto que cuando es primera vez que un paciente va a controlarse por necrosis, debiese ser con contraste para nosotros poder realmente decir, sí, mira, es una necrosis, porque
al ser necrosis no va a captar contraste. Ya recordemos que los huesos igual están irrigados por canales nutricios, entonces por ende igual deberían tomar una cierta tonalidad, que la zona de necrosis es la que no va a adquirir nada y va a permanecer hipointensa. ¿Ya? Y como les digo, esto aplica para todas las necrosis, incluso los tumores con necrosis. La necrosis en sí va a producir ese efecto de hiperintensidad en T2, por lo que ya les mencioné que hay todo un proceso de rotura de membrana intrínseco de la lesión o del hueso o, o de la zona anatómica que estemos viendo, que va a provocar un edema, ¿ya? Y bueno, ya cuando las necrosis son conocidas y van a control, la verdad es que ahí ya no es necesario porque se tiene la certeza de que efectivamente es una necrosis, ¿ya? Entonces ahí por lo general cuando van a controles para ver si responden al tratamiento, porque hay veces que hacen tratamiento con corticoides o muchísimos otros tipos de tratamiento más, incluso con cirugía para ver si es que se puede restablecer la circulación. Y la idea es ir viendo si es que la necrosis sigue avanzando o es reversible, ¿ya? Acá igual tenemos una necrosis para que la vean, y esta es mucho más evidente, un PERTES de hecho, que acá si ven está el edema en el T2. Las necrosis por lo general también están acompañadas de deformación de la arquitectura, porque al ya no recibir la irrigación que corresponde, se empiezan a pseudoatrofiar, por decirlo así. O sea, igual va a haber una deformación importante como pasaba en el semilunar, y el edema asociado a la necrosis, ¿cierto? De hecho, por el dolor que sentía el paciente, si se fijan, el glúteo de la cadera que está con necrosis se ve más hiperintenso que hacia el otro lado. Entonces, este paciente igual tiene que haber sufrido algún tipo de desgarro. De hecho, acá se nota igual la inserción, está súper edematoso en comparación con el contralateral, producto del mal movimiento que se genera solo por el hecho de caminar, que a esta persona debe dolerle muchísimo el simple hecho de caminar. Acá podemos ver la hipointensidad de la necrosis, ¿cierto? En comparación con su contralateral. ¿Se fijan? Ya como les digo, en casos avanzados, si la necrosis sigue avanzando, sigue comiéndose parte del hueso. Entonces la idea es detectarlo a tiempo para que se pueda hacer algo y que pueda ser reversible, ¿ya? Miren acá hacia la zona más craneal, que ya nos estamos acercando a la guatita, se nota mucho el artefacto de respiración. Igual esto es como un tipo ghosting, si se fijan, que va en dirección de la fase también. ¿Ya? Pero que en este caso es porque el movimiento respiratorio coincide con el movimiento, o sea, con la dirección de la fase. Pues la respiración siempre se va a artefactuar en el sentido de la respiración propiamente tal. ¿Ya? Miren acá sobre todo igual se ve muy feo. Estos pacientes eh, con una necrosis a este punto, como tenía este en particular, están con muchísimo dolor. Entonces, que tengan esta respiración agitada es bastante común. ¿Ya? Acá podemos ver el tejido edematoso muscular versus el otro, ¿cierto? La deformación de las cabezas femoral acá en comparación con la otra. El cuello también está deformado.
en comparación con la otra. Y la musculatura edematosa también alrededor. Este uno de la cadera localizado. ¿Se fijan? Bien feito. Gente 1 siempre vamos a ver las necrosis hipointensas. En los T2 o en los DP las vamos a ver hiperintensas. Hiperintenso. Hiperintenso nuevamente. El oblicuo, que les comentaba, un axial oblicuo que sirve para poder evaluar esto. El cuello femoral, ya que nos va a ser de mayor utilidad cuando se quieran evaluar los pinzamientos, más que otras cosas. Tenemos un contralateral igual de la otra cadera. Y finalmente nos vamos a la parte contrastada. Que miren, aquí hay captación de ciertas zonas, incluso de tejido blando. Si yo les dije que las necrosis no captan contraste, o sea, la zona necrosada, se fijan acá, lo necrosis está sin contraste. ¿Qué es lo que capta contraste? ¿Saben ustedes que tiene necrosis, qué patología cursa con necrosis y capta contraste? No, profe, ¿No? primera vez que escucho eso. Ya, les cuento. Lo que les dije al principio, que esto era un PERTES, es mentira. Es mentira. Esto no es un PERTES. Al principio se puede ver así. ¿Ya? Uno puede decir, mira, hay una necrosis. Sí, hay una necrosis, pero está captando contraste. O sea, esto es una infección del hueso, la llamada osteomielitis. ¿Ya? Las osteomielitis, independiente del mecanismo que ocurran, ya sea por lo más común, que es por diseminación hematógena, va a pasar que ustedes, por ejemplo, tienen una infección urinaria. La infección avanzó tanto que fue capaz de migrar vía hematógena hacia donde sea que llegase, que en este caso, la cadera. Entonces, ese poquito de pus, de materia que migró, células infectadas con la infección en sí, llegan por el canal nutricio hasta el hueso. Hay un punto del canal nutricio que ya es tan fino que se aloja ahí, no sigue avanzando. Entonces obstruye este canal nutricio, que por ende va a obstruir la circulación hacia el hueso. Por ende el hueso no se va a nutrir como corresponde y va a empezar con un proceso de isquemia. A su vez, como está alojado ahí el pus, va a empezar a proliferar eso, va a seguir creciendo la infección ahí mismo. Entonces tenemos una cadena de eventos que entre que la infección sigue creciendo, sigue estando obstruido también, esa isquemia va a pasar a infarto,
o sea, ya va a haber tejido necrótico y sigue avanzando y la infección sigue comiéndose parte del hueso y así, hasta que lógicamente se obtenga tratamiento. ¿Ya? Que de hecho si vemos la cadera contralateral, esta no tiene impregnación patológica de contraste. Ahí es como que tiende a que está empezando el proceso en la otra cadera, porque de hecho acá podemos ver necrosis propiamente tal. El resto del hueso siempre van a tener una leve impregnación que no es así como visible, notoria, como cuando algo capta contraste, pero si lo comparamos con la zona necrótica, vamos a ver que la zona necrótica no tiene la misma intensidad de señal que el hueso normal. ¿Ya? Que lógicamente si ustedes no tratan la infección como corresponde, acá ustedes ven que tiene harto compromiso del tejido blando, va a seguir avanzando, que en este caso puede avanzar hacia la contralateral. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Ya. Las osteonecrosis también son, como les dije, muy frecuentes y las osteomielitis, que son infecciones, también lo son, de hecho. Ya podemos ver después más adelante al final. Ahora me interesa mostrar lo que no hemos visto, pero al final, tipo remediales, vamos a ver, repasar algunos otros casos y ahí les puedo mostrar igual una rodilla con osteomielitis bastante avanzada, al punto de que ese paciente que les comento no le, de hecho, le iban a cortar la pierna, se le iban a amputar, porque ya no se podía hacer nada por ese tejido que ya estaba totalmente infectado, totalmente necrótico, y seguía avanzando y seguía avanzando. Y lo único que se podía hacer en esos casos tan extremos es amputar la extremidad. ¿Ya? Acá vamos a ver un pie. Esta es la imagen STIR y ya no estamos ni siquiera empezando y ya alcanzamos a ver algo patológico. Miren, está todo de matoso este pie. Este pie, en particular, era el pie de una señora que tenía diabetes. Ustedes saben qué pasa con los diabéticos, ¿cierto? Sobre todo en específico con el pie diabético. Una mínima herida que tuviese, bueno, que la paciente no había ido por la herida. La paciente había ido a consulta porque se había doblado el pie, se lo había torcido, no sé. Y entre que se fue al médico y se lo torció, voy a dejar de compartir un poquito para que me vean bien. Entre que fue al médico y fue a tomarse la resonancia, tenía una herida en el dorso del pie, a la altura más o menos de la articulación del isfran, para que se haga una idea. Entonces la TENS con la que estaba trabajando estaba posicionando el pie y lo vio y me llamó. Yo voy a ver y la señora tenía el pie completo rojo, tumefactoso, cuando lo tocaba estaba caliente y la zona de la herida que se había hecho la señora, y no me acuerdo la verdad cómo dijo que se la había hecho, tenía una pseudocostra que estaba así como pésimamente cerrada y supurando al líquido blanco y una zona negra al centro, tipo herida necrótica ya, que es muy común que un paciente diabético se haga una herida en el pie y no se dé cuenta y no se la cuide, porque ellos tienen que tener especial cuidado con las heridas en los pies, porque se complican muy rápido, ¿ya? Ahora sí, dicho el contexto de la situación, ¿qué pasó con esta paciente?
Si nos vemos acá el T1, vamos avanzando. Igual. Todo se ve, hasta incluso la grasa, que acá es donde estaba la lesión más o menos, como les digo, se ve edematoso. En el T1, como no vemos el edema brillando, blanco, lo vamos a ver y ya, lo contrario, porque sigue estando ahí, solo que no lo podemos evidenciar. Si nos vamos al DP coronal, igual vamos a ver que la grasa está horriblemente edematosa. La musculatura también, que es, ustedes saben que yo les di el tip de que la musculatura siempre tiende a ser más hiperintensa que la grasa. Y ojo, que acá no hay defecto de saturación de la grasa como pasaba en la muñeca o en el codo. Esto es que está edematoso realmente, ¿ya? La grasa. De hecho, acá uno puede distinguir incluso los adipocitos, si se fijan, que son los que están saturados como corresponde, y el resto que tiene infiltración de la infección no está correctamente saturado, y no es que no esté correctamente saturado, es como les digo, parte netamente de la infección. ¿Ya? Si nos vamos a los axiales, miren, este T2 acá nos puede mostrar unas colecciones que hay acá en los músculos, ¿cierto? Y acá ya está movido porque la pobre señora no daba más del dolor. Si se fijan en el movimiento, toda la grasita subcutánea, la musculatura igual está comprometida. ¿Se fijan? Si nos vamos al DP axial, lo mismo. Todo muy edematoso. No hay una diferencia clara de intensidades como debiese haber en el DP. Hay zonas del músculo que se salvan, pero aún así está todo muy edematoso. Acá las colecciones que veíamos en el músculo son mucho más evidentes acá en el DP, ¿cierto? Hay una mayor diferenciación entre intensidades de la colección versus el músculo en sí, que ya hacia adelante se pierde totalmente. Hay un T1 coronal, que igual vamos a ver la evidencia donde estaba el edema, ¿cierto? Miren. Acá podemos evidenciar también que hay infiltración del edema hacia la grasa. Porque acá donde nosotros sabemos que hay grasa que debiese verse como acá arriba, hiperintenso, se ve hipo. Ya, eso es por la infiltración, como les comentaba, de la infección hacia la grasa. Un T1 axial para tener una mejor correlación anatómica, ¿cierto? Y finalmente un T1 FATSAT, esto es la máscara. Igual está un poco movida si se fijan. Miren, de hecho, ahí creo que se alcanza a ver parte donde estaba la lesión. No, mentira. Eso es el saquito nomás. Tuvimos que ponerle un saco arriba a la señora para que no moviera tanto el pie. Y estos sacos de arena a veces se les sale la arenilla que tienen y pueden generar esos artefactos por susceptibilidad. Y finalmente, porque tuvimos que pasarle contraste a esta paciente que iba
no iba por la infección, ella iba porque se había torcido el pie. Igual está movido. Podemos ver lo que abarca la infección propiamente tal con el contraste, que es bastante extensa. Esto es uno de esos casos en los que ustedes tienen que hablar con el médico y tomar la decisión de qué hacemos. Porque la infección en este caso era tanta que ustedes saben lo que pasa con los diabéticos cuando tienen pie diabético. Si no se controla a tiempo, probablemente, como les contaba que pasaba en la rodilla este caballero que yo les digo, sea candidata a amputación. Entonces no se contaba con la creatinina de esta paciente, pero miren incluso, acá podemos ver hasta compromiso óseo. O sea que la infección está avanzando bastante rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Lamentablemente, aunque no contáramos con la creatinina, el beneficio versus el riesgo superaba con creces el beneficio, ¿ya? Entonces, en estos casos uno tiene que sopesar. Yo podría mandarla a tomarse una creatinina, entre que la señora vaya a tomarse la creatinina, tenga el resultado, vuelva a agendar de nuevo para que la podamos acomodar en algún espacio, que por lo general eso perfectamente podría demorarse todo el proceso una semana más. Esta señora no tenía una semana más, ¿ya? Entonces ahí hay que tomar decisiones de ya. Vamos a pasarle contraste. En la clase de medios de contraste que les voy a hacer, vamos a ver que hay medios de contraste que son teóricamente más seguros que otros. Entonces ahí uno elegimos ya, pasémosle un Dotarem, que es el que es más seguro que el Omniscan. Y tenemos que hacer que tome mucha agua. Si a un paciente normal con creatinina le decimos que sean 2 litros de agua, a esta paciente pidámosle que tome 3. De hecho, después de pasarle contraste, le pasamos mucho suero intravenoso igual. Creo que le habremos pasado como 4 de estos viales de suero. Que estos 4 vendrían haciendo cada uno 20 ml, 4 por 20, 80. O sea, en total nosotros le pasamos 80 ml al tiro y que ella fuese a tomar agüita a su casa y que tomara durante todo el día, cosa de que orinara y orinara y orinara. Entonces, sí, es como complicado el tema, pero en esos casos hay que tomar la decisión, ¿no? ¿Ya? Y ya para terminar, vamos a ver algo que yo les comentaba la semana pasada. Acá tenemos pierna. Las primeras imágenes son comparativas, como les contaba. Y acá ya tenemos algo que nos llama la atención. Miren, tanto en la tibia como en el peroné. Acá hubo una fractura en su momento, bastante complicada porque abarcó los 2 huesos al parecer, que nunca cicatrizó como debiese haber sido y se formó callo óseo así tal cual, como quedaran. Si nos vamos al STIR, en este mismo corte, si se fijan, ni en la zona de la tibia ni en la zona del peroné se generó edema óseo. O sea, no se ve edema óseo. No es que no se vea el edema óseo, es que como les comenté al principio, mientras más reciente sea la fractura, mayor edema óseo va a existir. Por ende, si la fractura es antigua
que en este caso, miren, ya tiene el callo óseo, ya se consolidó así como quedó. La fractura yo creo que debe ser de unos 10 o 15 años atrás. Entonces ya no vamos a ver el edema óseo porque ya no es reciente. Callo en T2. Y se pueden ver, distinguir perfectamente bien los trazos de fractura que existían en su momento. Ahí, el callo óseo, cómo se formó. La imagen del gradiente. Y los axiales que nos van a mostrar en sí cómo está, miren acá, montado el hueso sobre el otro. Acá en el peroné también, ¿cierto? Acá el T2 lo vamos a ver que la musculatura es más hipointensa. Vemos igual la continuidad del hueso fracturado inferior con el superior. Y eso sería todo en este caso porque la verdad la lesión era bastante evidente, no hay compromiso muscular, por ende no se justificaría hacer otra potenciación. ¿Ya? Qué bueno este caso, la verdad tenía la finalidad únicamente de mostrarles que mientras más antigua sea la lesión, la fractura en este caso, no van a evidenciar ustedes edema óseo. Y eso sería. Porque las imágenes STIR, o sea, no sé si siempre será así, pero como que me he dado cuenta que son un poco más ruidosas que las demás. ¿Eso por qué Sí, será? lo que pasa, bueno, no es que sean más ruidosas en sí, va a depender todo de la estructura. Acá tú tienes un FOV, un campo de visión amplio para poder abarcar las dos piernas. Sin embargo, si te fijas en sí, las piernas, lo que te da señal versus el ruido que hay entre medio y hacia los lados, realmente no es tanta más señal que ruido. Entonces, cuando queda mucho espacio entre medio, se generan estas interfaces de tejido que provocan ruido en la imagen. Ahora tú igual eh, pudieses ventanear un poquito, o se puede hacer ajuste de trimming también para esto, pero la verdad es que no es como muy necesario, de vital importancia hacerlo, ¿ya? Mientras no te afecte tanto a la imagen, no va a haber problema. Pero sí, tienden a artefactuarse más con ruido por esto que hay mucho espacio entre medio, mucho vacío. Sobre todo las STIR son las que caen en eso, porque si te fijas el T1, si bien es cierto hay ruido de fondo, no es tan molesto como en el STIR. Y tú acá igual podés ventanear un poquito y se va a ver más bonito. ¿Ya? Y es por eso. Tienden a caer mucho en ese artefacto por el vacío que puede haber entre medio y hacia los lados. Profe, y una última consulta. ¿Mm? En el caso del sarcoma, ¿Mm? o sea, mi duda va más que nada va con la secuencia de de la difusión. Esa es como más recomendada en cerebro, ¿no? No, mira, eh, igual se utiliza músculo esquelético, pero muy poco, la verdad. Y
Se reserva, por lo menos en nuestro caso, cuando, por ejemplo, un paciente viene porque le duele la cadera derecha y la cadera izquierda, pero más la derecha. Le pidieron una pelvis ósea, tú estás tomando el examen y te encuentras con metástasis. Era un paciente que no estaba presupuestado que se le administrara contraste porque la orden médica no venía con la observación. En el caso de la chica de sarcoma sí venía con la observación de tumor de partes blandas por una eco previa, porque de hecho la paciente tenía el bulto en la muñeca, se le notaba. Pero este caballero no venía por esa observación. No estaba considerado administrarle contraste. Era un tatita ya de edad, por ende sí o sí hay que pedirle la creatinina y ya estaba con metástasis completa. Entonces, la verdad que esperar a una semana más, una semana menos no iba a generar grandes diferencias en su diagnóstico, como pasaba así con el pie diabético. Entonces, tendríamos que pedir la creatinina y todo un show. Pero ¿qué pasa con las metástasis? Que por lo general son bastante evidentes y no tiende a haber un diagnóstico diferencial a eso, sobre todo cuando están llenos. Entonces, en esos casos, uno habla con el radiólogo y dice, ya mira, sí, hagámosle una difusión. Porque lógicamente al ser metástasis con la difusión van a tener una restricción a la difusión. Y ahí es como que podemos cubrir el hecho de no pasarle contraste. Y que de hecho creo que tengo un video de lo que se hace con la difusión para mostrárselo. Espera, voy a buscarlo porque sé por lo menos que lo tengo en un WhatsApp. Porque yo mandé las secuencias solamente y en este caso el doctor fue el que hizo el postproceso. ¿Ya? Déjeme ver si ahí lo traspasé a la galería. Mm, mm, mm. Ay, no, no está. Acá está. Y les voy a mostrar cómo se ve cuando se hace esta sustracción. O sea, perdón. Es el proceso opuesto de la sustracción que les había mostrado anteriormente. Esto es como una adición que se suma en la imagen, en este caso del T2, con la difusión y se genera esto que pasa con medicina nuclear. No fui yo la de la música, era el doctor que estaba escuchando música mientras veía eso, ¿ya? Pero vamos a ponerle pausa para verlo de nuevo. Se fijan que todos estos puntos como calientes es donde hay metástasis en sí, que si ustedes vieron igual había en la zona muscular, ¿cierto? En el hueso propiamente tal, acá en la musculatura, ¿ya? Entonces nosotros la difusión en músculo esquelético, la verdad es que la usamos para... Mira, acá está lleno, 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 lleno. La usamos para estos casos en los que por X motivo no le pudimos pasar contraste al paciente y entre recitarlo para que venga de nuevo, que de hecho acá podemos ver que esta metástasis ósea es producto de un cáncer de próstata. La próstata está incendiada por completo, ¿ya? Más que nada para eso, para poder como suplir el hecho de que no le pudimos pasar contraste en el momento, la lesión es bastante obvia, agregamos la difusión para que sea aún más notoria, ¿ya? Pero en sí las difusiones, por lo menos nosotros en nuestros protocolos, aunque sea por tumor, no las tenemos estandarizadas en músculo esquelético. Ahora, la realidad puede variar de un centro a otro, puede haber centros que por si la observación de la orden médica viene tumor, o si ustedes encuentran un tumor, la agregan igual,
como hay centros en los que por tumor en columna hacen difusión también, ¿ya? Pero nosotros personalmente no lo tenemos estandarizado así. Gracias, profe, por la explicación. ¿Resolví tu duda? Sí, es que tenía esa duda porque cuando vimos cerebro pensaba que siempre teníamos que hacer difusión en caso de un tumor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda al respecto? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Ya el viernes vamos a ver el último contenido, así como tipo cátedra que nos queda de partes del cuerpo, que sería tórax, abdomen y pelvis. El lunes vamos a hacer los repasos propiamente tal como ahora con las imágenes y después voy a tener que improvisar porque hasta ahí llegaban las clases originales en su momento. Así que vamos a hablar una clase de medios de contraste y artefactos. ¿Vieron en cátedra o todavía no? No, profe, no hemos visto artefacto aún. ¿Alguien que use el chat? Ah, sí, ahí sí. Ya, creo, no sé si lo va a ir a ver la verdad, pero si no, yo igual les voy a hacer una mini clase de artefactos para que igual, por último, si lo ven igual en la cátedra, lo van a tener más reforzado y lo van a tener claro, ¿ya? Porque artefactos en resonancia hay muchísimos, muchísimos. Es una técnica muy sensible a los artefactos y más que identificarlos también tratar de solucionarlos, ¿ya? Entonces vamos a ver todo eso también, cosa que se vayan bien preparados en lo que a teoría por lo menos respecta, ya que las condiciones no dan mucho para práctica. Y después al final nos vamos a dedicar a repasar algunos casos que son interesantes, que por tema de tiempo no alcanzamos a ver en su momento en los módulos que correspondían. ¿Ya? Y eso chicos, ¿alguna duda antes de finalizar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Eso sería entonces, nos estamos viendo el viernes. Chaito, cuídense.